La voz del Espíritu de Profecía. Ayudar a la iglesia a sobresalir de ese bache y así de esta forma poder otra vez creer de forma correcta en lo que significa la justificación por la fe. Hermanos y hermanas, ahora queremos continuar la segunda parte que va a responder a la pregunta ¿por qué razón hay iglesias evangélicas y también protestantes, ¿sí?, que se empeñan de una forma continua y directa en decirnos que somos legalistas? Y veremos el porqué de esto. Y al final, hermanos, ellos mismos nos tachan también hasta de secta por lo mismo. Hermanos, cuidado, porque este tema es bastante importante para la comprensión de la justificación por la fe y saber si somos o no legalistas. Bien, el versículo, hermanos, que muchas personas o muchos pastores, muchas iglesias que no son adventistas, que son protestantes, usan en contra, ¿sí?, en contra nuestra especialmente, porque piensan que somos legalistas, ¿sí?, se encuentra en el texto de Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, hermanos. Romanos 6, 14 y 15, y dice así la palabra de Dios: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Bueno, este versículo, cuando se entiende correctamente, tiene sentido. Pero cuando el versículo se trastoca, quiere uno buscar una opinión muy particular de los versículos, entonces llegamos a grandes aberraciones que no son bíblicas y hasta, hermano, herejías completas. ¿Sí? Veamos un poco más lo que dice el texto. Dice que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? Bien, recordemos, hermanos, que ya también tú lo sabes, en el antiguo Israel habían dos tipos de leyes. Había dos tipos de leyes. La primera era la ley ceremonial. Era una ley, hermano, que legislaba cómo se hacían las ceremonias y qué se tenía que llevar al santuario, ¿sí?, para en representación a la muerte de Cristo. Si la ley significa las leyes ceremoniales antiguas, entonces no hay ningún problema, porque Cristo clavó en la cruz las leyes ceremoniales. Ya no hace falta un cordero, ya no hace falta las ofrendas antiguas, ¿me entiendes?, que representaban en este caso a Jesús, a su muerte, a su perdón en la cruz. Cuando Cristo muere,
Él clava en la cruz y Él entonces aparta de nosotros, ¿sí?, este yugo antiguo de la ley ceremonial. Bien, ahora nos queda la ley moral. Y por ley moral, hermanos, entendemos los 10 mandamientos. Sí, hay otras leyes que también no están dentro del decálogo de los 10 mandamientos, que también hoy en día se siguen cumpliendo o hay que cumplirlos. Pero en general, cuando hablamos de la ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos. Pregunta que te hago, o pregunta que le hago al católico o al evangélico o a quien no sea adventista y que cree que la ley fue clavada en la cruz, en este caso los 10 mandamientos. Pregunta que le hago a ellos: ¿fue entonces los 10 mandamientos, fueron los 10 mandamientos clavados en la cruz? ¿Ok? Y mucha gente piensa esto. Si fue clavado en la cruz, entonces significa que podemos matar, podemos robar, podemos deshonrar a nuestros padres, podemos tener imágenes, etcétera, etcétera. Y no, hermano, esto no es así. La ley, como dijimos la semana pasada, no fue clavada en la cruz. La ley tuvo más sentido porque Cristo vino a cumplir la ley. Jesús murió, ¿sí?, para que nosotros no sufriésemos la condenación de la ley. Nosotros debimos de ocupar el lugar de Cristo en la cruz, pero Él lo ocupó, ¿sí? Y así pagando lo que la ley demandaba, y era la muerte. Jesús murió por nosotros porque vino a cumplir la ley. Hermanos, aquí la hermana White nos concreta perfectamente. Hermana White, gracias por tus escritos, porque nos revelan a nosotros exactamente, ¿sí?, lo que debemos de creer concerniente a este tema. Dice así en Patriarcas y Profetas, página 335, párrafo 2. Dice: muchos confunden estos dos sistemas. Hermano, el sistema ceremonial y el sistema moral, ¿ok? De las leyes ceremoniales y leyes morales. Dice: y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Escuchen esto, hermano. Dice que fue abolida, pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas, ¿sí?, sistema ceremonial y sistema, en este caso, moral, ¿sí?, dice, es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Aquí vemos perfectamente que ella delimita qué ley fue clavada en la cruz y qué ley no fue clavada en la cruz, porque sigue siendo eterna, ¿sí? Ahora bien, y hermanos, sigo preguntando, ¿por qué el énfasis de que la ley fue clavada en la cruz? Y te diré esto, hermanos. Te diré esto, y esto es muy simple. Y es por el cuarto mandamiento. ¿Entiendes esto? Los protestantes en general, sí, porque hay iglesias protestantes también, que aparte del adventismo, que guardan el sábado. Los protestantes en líneas generales, hermanos, no guardan el sábado, sino que guardan el domingo, según ellos, conmemorando la resurrección de Cristo Jesús. ¿Vale? Entonces, ellos dicen que la ley moral fue clavada en la cruz, por lo tanto, entonces ya no hay que obedecer el cuarto mandamiento. Específicamente, hermanos, ellos
dicen que la ley moral fue clavada en la cruz, porque no quieren ver, ¿sí?, específicamente el cuarto mandamiento. Ellos aceptan los 9 restantes: el no matar, el no mentir, el no tener imágenes, el no maldecir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cuarto mandamiento, ¿sí?, es el mandamiento que ellos no quieren ver, no quieren el estudiar, y por lo tanto lo que hacen es que quitan todos los mandamientos de en medio para justificar que hoy en día nosotros no tenemos que guardar el sábado. Pregunta: si ellos no quieren guardar el sábado, ¿por qué guardan el domingo? ¿Por qué sustituyen el sábado, el domingo por el sábado, haciendo entonces un mandamiento? Ellos guardan el domingo. Entonces, ¿cómo saben ellos que hay una ley si esa ley ya fue clavada en la cruz, hermanos? Esa ley ya fue clavada en la cruz. Dicen ellos que ya no estamos bajo la ley. Ya no hay ley. Y te diré exactamente lo que significa ya no estar en la, ya no estar bajo la ley. Esto significa, hermanos, que antes las personas, y también ahora, que son legalistas, ellos quieren salvarse a través de los méritos de la obediencia de la ley. Y esto es un peso, porque saben que no pueden. Y por lo tanto, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, significa que ya no tenemos que guardar, ¿sí?, la ley para intentar salvarnos, sino que Cristo muere en la cruz y ya Él es suficiente en este caso para la salvación a través de su gracia. Y después que Él nos justifica, como dijimos la semana pasada, ahora entonces tiene sentido guardar la ley para santificarnos en Cristo Jesús. Hermano, esto no es tan difícil de entender, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los evangélicos, los protestantes, muchos protestantes siguen guardando el domingo católico. No hay ningún texto en la Biblia que nos delimite o nos diga a nosotros que tenemos que guardar el domingo y que el sábado se cambió por el domingo. No hay texto alguno. Algunos hablan de que los apóstoles se reunieron varios domingos y por esto ya empezaron a guardar el domingo. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Sí, ellos se reunieron varios domingos para hacer cualquier cosa, pero esto no significa que ellos guardaban el domingo, porque ellos continuaban yendo a la sinagoga como era costumbre, yendo a los lugares a predicar los sábados como era costumbre. ¿Entiendes esto? Esto, hermano, es muy importante, ¿sí? Dice entonces, para desmentir que ellos no continúan, ¿sí?, guardando el mandamiento o el día de reposo católico. Lo que hacen es que ellos destruyen completamente los 10 mandamientos y dicen, no, aquí no tenemos mandamiento ninguno. Nosotros no guardamos, ¿sí?, el mandamiento católico, sino que guardamos el amor a través de la fe de Cristo Jesús. Suena bonito, pero no es así, hermanos. No es así. Entonces, la pregunta que te hago: ¿fue abolida la ley moral en la cruz? Veamos, hermano, algunos textos de la hermana White. Dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 336, párrafo 2, dice: si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Es decir, los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos siguen firmes. Dice también en el libro Fe por la cual vivo, página 91, dice la sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley.
La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Hermano, más claro no se puede decir. La iglesia adventista entiende que la ley moral sigue en vigencia y que al mismo tiempo muchos protestantes, hermanos, están guardando un día que es falso. Y cómo ellos quieren, en este caso, decir que ellos están en la verdad o justificar que están en la verdad, que ahora hay que guardar el domingo, pues rechazando completamente los mandamientos de Dios y diciendo ahora que ellos están guardando un mandamiento que conmemora, ¿sí? O un día que conmemora la resurrección de Cristo Jesús. Bien, hermanos, escuchemos esto, y esto es muy, muy importante. Los evangélicos y protestantes que crean de esta forma están en condenación, hermanos. Están en condenación. Y si siguen de esta forma, pensando de esta forma, de manera consciente, hermanos, se van a perder. Se van a perder. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Mateo 7, del 9 en adelante, hermanos. Dice aquí, Jesús plantea un problema que había, y es que muchos judíos y muchos fariseos, ellos invalidaban mandamientos con sus tradiciones, hermanos. ¿Sí? Mira lo que dice. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Hermanos, tremendo. Es decir, el pueblo judío invalidaba muchas leyes por sus tradiciones. En este caso, diciendo unas palabras, podían ya invalidar y quitarse el peso, ¿sí?, de la ayuda hacia los padres, el respeto y ayuda hacia los padres. Bien, hermanos, el mundo evangélico, el mundo protestante, no todos, ¿sí?, muchos de ellos, ¿sí?, están invalidando los mandamientos de Dios al decir ellos que la ley moral ha sido clavada. Y están invalidando la ley de Dios diciendo específicamente que el cuarto mandamiento ya no tiene vigencia actual. Hermano, esto es un pecado. Que si ellos o los que piensan de esta forma no se arrepienten, no se van a salvar, hermano. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Dice más, hermano. Dice más en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Hermano, aquí está una palabra severa, una palabra dura de Jesús, pero hay que escucharla. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, aleluya. Jesús no vino a abrogar la ley moral. Sí la ley ceremonial, pero la ley moral no fue abolida en la cruz. Él vino a cumplir, ¿sí?, esa ley, a darle cumplimiento. Dice más el 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Hermanos, estamos
dirigiéndonos aquí ahora, o Jesús dirige nuestra mirada hasta el tiempo, ¿me entiende?, remoto del fin. Es decir, hasta ese tiempo, la ley continuará. La ley de Dios es eterna, hermanos. No va a cambiar en absoluto. Y el sábado sigue siendo vigente. Y no importa lo que ellos piensen, lo que ellos digan, lo que ellos opinen, ¿sí? El domingo no es el día de reposo. Es un día católico, impuesto por el catolicismo. No tiene vigencia, no tiene fundamento bíblico, no hay ningún mandamiento, no hay nada que indique que el sábado fue cambiado por el domingo. Sigo más, hermanos, sigo más ahora el 19. Dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, por lo menos, hermanos, la comunidad evangélica, la mayoría, están infringiendo mínimo el cuarto mandamiento. Dice más, dice Jesús para esta persona, y así enseñare a los hombres. Muy pequeño será llamado en el cielo, en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, la gente que piense que la ley moral fue abrogada, fue quitada, ¿sí?, que la ley moral ya no existe, estas personas están bajo condenación si no se arrepienten. Esto es un llamado no solamente a aquellos adventistas que puedan pensar por alguna u otra forma que la ley fue cambiada, sino también específicamente a esas personas del mundo evangélico y protestante que opinan de esta forma. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos y es tiempo de buscar a Cristo Jesús conforme a su gracia y también a su ley. Hermanos, gracias por tu tiempo, por escucharnos, y queremos que por favor tú le puedas dar al like, que tú te puedas suscribir, que puedas comentar. Dime lo que piensas. Estamos aquí, hermanos, porque una vez más la hermana White nos aclara de una forma coherente, de una forma directa, lo que hay que pensar concerniente a la ley y a la gracia. La ley no fue abrogada. La ley no fue sustituida. La ley moral permanece para siempre. Gracias por tu tiempo. Adiós.